Muy buenas tardes, chicos. Ponemos a su consideración la tercera teoría de la cátedra de fisiopatología de la facultad. En esta oportunidad nos toca revisar el tema las alteraciones del metabolismo hidroelectrolítico y las alteraciones del medio interno. Bueno, acá en esta primera diapositiva están expresados cómo están distribuidos nuestros compartimentos corporales. Ustedes bien saben que el agua es el elemento principal que forma parte de la constitución de los seres vivos y en el hombre forma más o menos más de la mitad de su peso corporal. Aproximadamente el agua total del organismo constituye casi el 60% del peso corporal y esto varía considerablemente según la edad, el sexo y el tejido adiposo. Naturalmente no tenemos la misma constitución de agua cuando nacemos a cuando a lo largo de la vida vamos envejeciendo, ¿sí? Por lo tanto, las personas mayores tienen en general un proceso de reducción del agua corporal total comparado con las personas más jóvenes o con los niños. Ahora, ¿cuáles son los tres compartimentos? Ustedes tienen representados ahí el compartimento, los tres principales compartimentos que son el intra y el extracelular. Todo aquel compartimento extracelular es todo aquel, por definición, es todo aquel que no está en el interior de las células, ¿sí? El líquido extracelular, es, como dice la diapositiva, es todo aquel que no está en el interior de las células y representa más o menos el 40% del agua total y el 27% de nuestro peso. Lo vamos a ver en las próximas diapositivas, cómo interactúan estos compartimentos. Este líquido extracelular incluye el plasma, el líquido intersticial y una mínima proporción de líquido corporal que es el líquido linfático. Ustedes aquí tienen representado cómo están constituidos básicamente los tres compartimentos corporales. Imaginémonos a esta persona que ingiere un vaso de agua, ese vaso de agua discurre por el tubo digestivo, es absorbido en las vellosidades intestinales y difunde por las vellosidades intestinales hacia el plasma, que está acá. Esta es una parte entonces del líquido corporal, que es el líquido intravascular, hacia el líquido intersticial, que es este líquido representado en color celeste, y el líquido celular, que es el líquido dentro de la célula representado en color marrón. Naturalmente estos compartimentos son muy dinámicos, responden a nuestras distintas situaciones a lo largo del día. No nos olvidemos que estos líquidos difunden a través de membranas biológicas y es probable que estén en constante interacción plasma, intersticio y líquido celular según nuestras distintas necesidades. Ahora, revisemos un poquito cómo es nuestro balance hidrosalino. Algunos de nosotros, o diría todos nosotros, estamos expuestos al consumo del agua y si por momentos imagináramos cómo nos comportamos en nuestro balance hidrosalino, vamos a reconocer que nosotros ingerimos agua. Habitualmente el volumen que ingerimos es 30 mililitros por kilogramo por día. Por eso para una persona de 70 kilos estamos más o menos en el orden de los 2 litros día. Esos pueden ser distribuidos en alimentos, 700 mililitros aproximadamente, o en el líquido libre, aproximadamente en 1000. Entre 1700 y 2000 mililitros día para una persona de 70 kilos es lo que les comentaba recién que son nuestros ingresos de agua. Ahora, ustedes saben por biología que la actividad celular también produce en el ciclo de Krebs como producto final agua, y entonces esta agua que se denomina agua endógena representa para esa misma persona con ese mismo peso más o menos 300 mililitros día. En síntesis, nuestros ingresos están representados entonces por el agua ingerida y por el agua producida producto de la actividad celular. Ahora, ¿cuánto perdemos?
normalmente nuestro volumen diurético, es decir, el volumen de orina que emitimos a lo largo de 24 horas, suele oscilar entre 1000 mililitros, como dice la diapositiva, hasta 1500 mililitros según el agua ingerida, naturalmente. Esta pérdida es la pérdida emitida por los riñones, que es lo que llamamos diuresis. Existen también pérdidas en las deposiciones, cuando hacemos catarsis, las heces pueden tener distintas composiciones, algunas más sólidas, otras más líquidas, pero en general la pérdida por deposiciones o por las heces se estima que es en 200 mililitros. Y existe un tercer grupo que son las pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles, a ver, voy a poner el puntero, que está aquí, que son aquellas pérdidas que no son muy percibidas por nosotros, como por ejemplo la pérdida por perspiración. En los días de calor nosotros perdemos algo de líquido por sudor. Las pérdidas que también producimos por la respiración o por los intercambios gaseosos. Ahora, ¿cómo regulamos este equilibrio hidrosalino? ¿Sí? También decía, todos nosotros hemos experimentado la sed. Vamos a lo largo de la cursada poder desarrollar algunos conceptos, como por ejemplo el concepto de la osmolaridad. ¿Qué significa osmolaridad? La osmolaridad es una determinada concentración de soluto que tienen nuestros líquidos, sobre todo los líquidos extracelulares, el líquido plasmático. En el plasma, que es uno de los líquidos extracelulares, circulan distintos elementos, ¿no? Distintos elementos desde macromoléculas, desde proteínas, desde globulinas, sodio, potasio, calcio, en forma libre o transportada por distintas proteínas, pero todas estas sustancias generan un determinado valor osmolar, que es la concentración, digamos, que ejercen los solutos en estos líquidos, ¿sí? Esta concentración en los seres humanos debe ser medianamente estable. Y esta concentración está regulada por osmoreceptores, que vienen a ser así una suerte de sensores que están dispuestos en distintas partes de nuestro cuerpo, algunos en el hipotálamo, otros en el glomo de nuestras carótidas, pero que de alguna manera, como sensores que son, nos van avisando cuán concentrados están nuestros líquidos extracelulares, ¿sí? Naturalmente que cuando nos deshidratamos, sea que nos expusimos a fuentes de calor o perdimos líquido, por ejemplo, por el incremento del ejercicio, y es naturalmente ahí cuando percibimos la sed, la osmolaridad plasmática sube, estos sensores avisan y inmediatamente nuestra corteza cerebral experimenta la sed. Entonces, los osmoreceptores hipotalámicos, como aquí están puestos, son uno de los mecanismos importantes para la regulación hidrosalina. La otra es una potente hormona que se llama hormona antidiurética. Esta hormona está producida en la pars posterior de la hipófisis. Ustedes saben que la hipófisis tiene dos partes, una anterior llamada pars anterior y otra posterior, que es prácticamente una prolongación del neuroencéfalo, y que produce unos péptidos que son unos potentes elementos que actúan, digamos, sobre el túbulo distal de nuestros riñones para reabsorber agua, ¿sí? Entonces, otros mecanismos precisamente para la regulación hidrosalina es la liberación de la hormona antidiurética, que como su mismo nombre lo dice, es antidiuresis, antiemisión de orina. Cuando esta hormona está liberada y está presente y actúa sobre el túbulo distal, no producimos orina, o sea, entramos en una fase de reabsorción de agua y sodio. ¿Y cuándo se va a liberar hormona antidiurética? Bueno, cuando nosotros estemos en algunas situaciones de ahorro de agua y sodio, ¿sí? Podría ser el mismo ejercicio también, pero hay algunas enfermedades o a veces estamos expuestos a distintos procesos en los que vamos a liberar antidiurética para tratar de evitar la pérdida de agua y sal.
El filtrado glomerular es otro de los mecanismos de regulación. Esto lo vamos a ver también en forma más avanzada cuando veamos los prácticos de enfermedades renales. Y la aldosterona es una hormona que se produce en la corteza, digamos, de la glándula suprarrenal y que tiene distintos pasos de activaciones hepáticas, al menos dos, para convertirse en un metabolito activo que se llama renina-angiotensina-aldosterona, y esta aldosterona va a actuar, digamos, reabsorbiendo agua y sodio. En síntesis, entonces, vamos a decir que nuestros compartimentos celulares y extracelulares contienen mayoritariamente agua, que sobre todo el compartimento extracelular está compuesto por solutos que generan esta situación de la osmolaridad plasmática y que la regulación de nuestro mecanismo hidrosalino es una situación bien compleja donde participa el sistema nervioso central y la síntesis de algunos péptidos hormonales cuyo efector central es el riñón. Metámonos un poquito en el concepto de qué es una deshidratación. La deshidratación es la alteración provocada por la disminución del volumen, sobre todo extracelular. ¿Sí? Sobre todo extracelular. No es sinónimo de hipovolemia, dice acá, aunque si los mecanismos de deshidratación se perpetúan y no son corregidos, probablemente vamos a caer en una situación de hipovolemia. ¿Recuerdan cuando en el gráfico atrás había mostrado claramente que los espacios intersticiales vasculares y celulares están divididos por membranas biológicas y que a través de esas membranas, sean por mecanismos activos o pasivos, difunden los líquidos, ¿sí? Por lo tanto, deshidratación la vamos a nosotros a asumir como que es la disminución del volumen extracelular y que de acuerdo al sodio perdido, las deshidrataciones pueden ser isotónicas, esto es, se pierde la misma cantidad de agua que de solutos, en este caso el sodio, hipertónicas, se pierde mucho más agua que sodio, o hipotónicas, se pierde mucho más sodio que agua. Bueno, en este gráfico ustedes tienen representado cuáles son las causas más comunes de la deshidratación, ¿sí? Empecemos por las columnas de abajo y les propongo que nos situemos en las causas extrarrenales. Por ejemplo, una pérdida de agua y sodio muy común son la sudoración, los golpes de calor, también las quemaduras. Más de alguno de nosotros debe haber tenido pérdidas gastrointestinales a través de vómitos, diarreas. Los pacientes quirúrgicos, sobre todo con cirugías abdominales y portación de drenajes, y situaciones menos frecuentes como las hemorragias pulmonares o las hemorragias en general, ¿no? Donde el componente que más se pierde es el vascular. Otras causas de deshidratación suelen ser las pérdidas renales, como por ejemplo las alteraciones renales intrínsecas, es decir, las enfermedades renales tubulares, donde lo vamos a ver prácticos adelante cuando analicemos las glomerulopatías y las enfermedades tubulares. Son enfermedades que provocan ciertas alteraciones en esta capacidad de reabsorber agua y provocan precisamente todo lo contrario, ¿no? Efectos natriuréticos o extremadamente diuréticos, el abuso de diuréticos, la diuresis osmótica por miles de situaciones. Por ejemplo, me viene a la cabeza la diabetes mellitus o las hiperglucemias y la insuficiencia renal crónica por esta incapacidad de concentrar agua y sal. Y situaciones mucho menos frecuentes como la diabetes insípida, que son desórdenes del sistema nervioso central y que provocan disminución de la capacidad antidiurética, es decir, somos incapaces de retener agua y sodio y eliminamos muchas cantidades. Estas son situaciones poco frecuentes, por suerte,
pero son personas que llegan a perder hasta 9 o 12 litros de agua por día. ¿Qué ocurre cuando estamos expuestos a una pérdida de agua y sodio? Tienen representados en 3 brazos las activaciones de estos distintos sistemas, ¿sí? Naturalmente la capacidad de respuesta va a estar en relación al volumen perdido. Por ahí si la pérdida es mínima, suponemos un episodio de sudoración mínima que nos llega a despertar en nosotros activaciones de estos sistemas, probablemente la activación o sea mínima o sea nula, pero en el otro extremo, supongamos, ¿no? Un paciente con pérdidas gastrointestinales muy abundantes, diarrea por cólera, enterocolitis profusas, van a producir como consecuencia la activación de los sistemas catecolaminérgicos, es decir, la descarga simpática que va a provocar vasoconstricción y taquicardia, la liberación de hormona antidiurética, que ya la venimos nombrando en diapositivas atrás, dijimos que liberada de la pars posterior de la hipófisis provoca una respuesta antidiurética, antidiuresis y reabsorbe agua y sodio en los túbulos renales, y la retención de agua y sodio también por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina se libera por caída de la perfusión renal, de la arteria aferente de nuestros riñones, y a través de una serie de pasos de activación, lo dijimos, hepáticos y pulmonares por distintos angiotensinógenos, llegamos a la producción final de aldosterona en la glándula suprarrenal y también la reabsorción tubular de agua y sodio. O sea, un proceso de deshidratación activa estos 3 sistemas catecolaminérgicos o sistema simpático, antidiurética y renina-angiotensina-aldosterona, provocando de alguna u otra manera reabsorción de agua y sodio y los fenómenos catecolaminérgicos que tienden a incrementar la volemia con la taquicardia y la vasoconstricción. ¿Cuál es la manifestación clínica de la deshidratación? Aquí tienen ustedes representados algunos de los síntomas principales. Uno de los síntomas rápidamente que activamos es la sequedad de mucosas, la percepción de la sed, la sequedad de la piel, ¿sí? La caída de la tensión arterial un poquito más adelante. El signo del pliegue. ¿Qué es el signo del pliegue? El signo del pliegue es la capacidad que tiene nuestra piel. Ahora ustedes no me pueden ver, pero les propongo que pongan su mano en una superficie plana y que con la otra, con el dedo pulgar y el índice, tomen una porción de piel, levántenla para arriba y observen cuántos segundos queda esa porción de piel que ustedes han levantado plegada, ¿sí? Eso se llama signo del pliegue. Es útil en un determinado grupo etario. Lo dijimos al comienzo de nuestra presentación que los ancianos tienen naturalmente una piel más deshidratada y es probable que tengan signo del pliegue positivo sin llegar a tener deshidratación, ¿sí? Pero se lo suele utilizar en edad pediátrica y también en los adultos jóvenes, y se suele valorar esto en lo que es las manos o los pliegues cutáneos de los antebrazos a veces, ¿sí? ¿Qué otras cosas pueden observarse en un proceso de deshidratación? Bueno, la caída de la filtración glomerular, la caída del ritmo diurético, esto se llama oliguria o anuria, ya cuando no hay producción de orina, y esto es signo de deshidratación grave o severa. Lo dije hace un ratito, la caída de la tensión arterial, el incremento de la frecuencia cardíaca por la respuesta catecolaminérgica que la vimos en la radiografía, en la placa pasada. Los trastornos del sensorio. ¿Por qué nuestro sensorio se altera? Recuerden ustedes que hay compartimentos intra y extracelulares, la deshidratación de la célula neuronal provoca síntomas irritativos habitualmente, ¿no? Confusión mental, desorientación, a veces excitación psíquica, agresividad, bueno, y confusión, como lo dije.
Y después, naturalmente, sea cual fuese la situación que nos ha llevado a la deshidratación, también se van a manifestar los síntomas y signos de la enfermedad de base, sea una diarrea, sea una gastroenteritis y los vómitos, sea una diuresis osmótica, como por ejemplo una diabetes descompensada, etc. En el otro extremo, así como hemos revisado la deshidratación, vamos a ver rápidamente cuáles pueden ser los estados de hiperhidratación, es decir, la acumulación excesiva de líquido en el espacio intersticial. Bueno, aquí tienen ustedes en este gráfico 5 mecanismos, pero yo les voy a pedir que se concentren en los primeros 4 de ellos. Y esto es algo, estos conceptos lo vamos a aplicar a lo largo prácticamente como muchos de los conceptos, ¿no?, de la unidad 1, por eso las primeras teorías son fundamentales, los conceptos de inflamación, necrosis, fenómenos de adaptación celular, y ahora, por ejemplo, equilibrio hidrosalino o alteraciones del medio interno. Lo vamos a aplicar a lo largo prácticamente de todo el año y vamos a traer permanentemente estos conceptos. Y decía que hay 4 causas importantes para la producción de edema. Estos son el incremento de la presión hidrostática. Ustedes recuerdan desde el año pasado que presión hidrostática es la presión que ejercen los líquidos sobre las paredes de los vasos que los contienen, ¿sí? Cuando tenemos alguna situación que exista incremento de esa presión sobre la pared de los vasos, vamos a tener esta situación de incremento de la presión hidrostática. Disminución de la presión oncótica es el segundo mecanismo. Oncosis es el poder de atracción que tienen los solutos hacia el interior del vaso, ¿sí? Es el poder de atracción que tienen los solutos, hay muchísimos solutos, la glucosa, la albúmina, otro tipo de proteínas, el sodio, por ejemplo, es el poder de atracción que tienen entonces estas sustancias hacia dentro del vaso sanguíneo. Cuando esta presión se disminuye, tenemos generalmente escape de líquidos hacia el intersticial. La tercera causa es el incremento de la permeabilidad vascular. Esto lo deben haber revisado ustedes en los textos de inflamación. Prácticamente el mecanismo inflamatorio es un mecanismo muy citado en este tipo de edema. Y la última es la obstrucción linfática, donde la linfa, dijimos que hay un componente de líquido extracelular que es el líquido linfático, que circula por vasos muy específicos que se llaman vasos linfáticos, y que cuando estos vasitos se obstruyen en distintas patologías, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva, podemos llegar a tener edema, ¿sí? Y el quinto es un mecanismo incierto, que es poco probable que podamos recurrir a él, pero pueden haber algunas situaciones en la cual no podamos explicar por los 4 mecanismos anteriores, o también es cierto que a veces existen edema de causa multifactorial, es decir, donde puede haber una conjugación de 2 de estos mecanismos. Veamos las causas, ¿sí? Vamos a referirnos a la primera, acá, citada con esta ligera sombra de gris, está el incremento de la presión hidrostática, dijimos. El incremento de la presión hidrostática capilar se suele dar, por ejemplo, en situaciones como la insuficiencia cardíaca congestiva, estas son sus siglas, el síndrome nefrótico, algunos medicamentos, el edema por realimentación, la cirrosis y el embarazo. En estas situaciones, el mecanismo común es el incremento del volumen plasmático por retención renal de agua y de sodio, ¿sí? Entonces, incremento de la presión hidrostática, incremento de la presión de los líquidos sobre los vasos que lo contienen. Estos suelen ser los mecanismos las causas más importantes. Les pido que tengan cierta retención sobre estos conceptos. Y después están los mecanismos de incremento de la presión hidrostática por obstrucción venosa, también en la cirrosis, la obstrucción venosa local,
algunos bloqueantes de los canales de calcio, por citar algunos fármacos, ¿no? Vamos a otro de los grupos, que es la disminución de la presión oncótica. Otra de las causas, perdón. ¿Qué situaciones pueden llevarnos a que perdamos esta capacidad de oncosis? Por ejemplo, el síndrome nefrótico, que es una enfermedad renal donde existe una gran cantidad de pérdidas de proteínas por el riñón. Algunos síndromes malabsortivos o diarreas crónicas con enteropatías perdedoras de proteínas, esto es, diarreas crónicas con una exagerada cantidad de proteínas que perdemos por el tubo digestivo, o bueno, enfermedades que afectan la síntesis hepática como la hepatopatía crónica. Tercera causa de edema, el incremento de la permeabilidad. Mecanismo de inflamación, lo hemos citado en los prácticos anteriores, las quemaduras, traumas severos, alergias o anafilaxias y el síndrome de distrés respiratorio del adulto, suelen ser las causas más comunes de incremento de la permeabilidad capilar. Y como cuarto mecanismo, y quizás cuarto porque no son tan frecuentes como los tres primeros, los edemas por incremento de la presión u obstrucción linfática, como suelen ser los linfedemas, el hipotiroidismo, la resección de ganglios linfáticos. Y no podemos dejar de citar el edema por mecanismos inciertos. ¿Cómo se presentan clínicamente un estado de hiperhidratación? Bueno, quizás el más fácil de reconocer es la presencia de los edemas periféricos o los edemas en sitios de declives. Por acción gravitacional nosotros vamos a tender a acumular agua en las partes declive de nuestro cuerpo y siendo que pasamos buenas horas de nuestro día de pie, entonces la acumulación de líquidos más comúnmente suelen ser en los tobillos, en los maleolos y a medida que la magnitud del edema crezca, la acumulación de líquido puede llegar incluso hasta los muslos, ¿no? Pero también hay ciertas cavidades de nuestro cuerpo que son bastante laxas, que permiten la acumulación de líquido, como son las hojas pleurales, como es la cavidad abdominal, como es la hojita pericárdica, menos frecuentemente, o bueno, cuando prácticamente tenemos edema periféricos y viscerales, llegamos a una situación que se llama anasarca, que es la acumulación excesiva de líquido tanto en sitios declives como en cavidades torácicas o abdominales. Entonces podemos acumular líquido en nuestros pulmones teniendo derrame pleural o derrame pericárdico, que son las cavidades cardíacas. Bueno, descansamos un ratito. A los que les gusta el mate se toman unos ricos mates y vamos a seguir con dos capítulos muy atractivos de nuestro medio interno, que son los desórdenes del metabolismo del sodio, las hiponatremias y las hipernatremias, ¿sí? Las hipo y las hipernatremias quizás son los procesos electrolíticos más frecuentes en la práctica hospitalaria. Estos trastornos están íntimamente relacionados con las alteraciones del metabolismo del agua, la concentración del sodio, y obviamente de cómo muchas situaciones a las que estamos expuestos, algunas fisiológicas y otras por soportar enfermedades agudas o crónicas, nuestro metabolismo hidrosalino puede alterarse y podemos ganar o perder sodio. Por definición, yendo a esta placa que ustedes tienen enfrente suyo, la hiponatremia es la concentración menor de 135 mil equivalentes litros de sodio plasmático, ¿sí? El sodio, dijimos, puede estar en el intersticio, en la célula o en el plasma, pero en este caso el que vamos a medir es el sodio del plasma, y cuando su concentración es inferior a 135 mil equivalentes litros, decimos que estamos frente a una hiponatremia. Ahora, como muchas de las veces, en las ciencias médicas no es tan lineal nuestro razonamiento, podemos estar
frente a situaciones en las cuales tengamos una pérdida real de agua y sodio, como por ejemplo la hipovolemia, las pérdidas renales con diuréticos, las diuresis osmóticas de muchas situaciones, venimos citando a las descompensaciones diabéticas, y en todas estas situaciones tenemos pérdida de sodio y pérdida de agua, ¿sí? Como también en las pérdidas extrarrenales, por vómitos, por diarrea o por quemaduras profusas o la generación de terceros espacios. El tercer espacio es una gran acumulación de líquido, por ejemplo, en la cavidad abdominal, que puede verse en algunas situaciones como los ilios, las obstrucciones intestinales, las pancreatitis y demás. En estas situaciones, nuestro cuerpo pierde agua y sodio y estamos verdaderamente ante una hiponatremia real. Ahora los invito a que vayamos a esta situación de acá abajo, ¿sí? Podemos estar frente a cuadros de insuficiencia cardíaca, de insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, cirrosis hepática, por ejemplo, entre las más comunes, en las cuales perdemos más sodio que agua. Es decir, clínicamente estos pacientes tienen edemas, pero además tienen bajo sodio. Ustedes me dirán, pero ¿cómo es esto? Si acá estoy frente a pérdida de agua y sodio, y entonces, ¿qué es lo que tengo presente en estas situaciones? A veces estas hiponatremias se llaman dilucionales porque no sé si exactamente hay una pérdida real de sodio. Lo que existe es una ganancia de agua que diluye el sodio y que cuando vamos a medirlo en una determinación bioquímica lo vemos disminuido. ¿Se entendió? Si no, vuelvo con la explicación. Dijimos que cirrosis, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, lo vimos en las diapositivas anteriores, eran situaciones en las cuales podíamos ganar agua. Esa ganancia de agua diluye nuestra concentración de sodio, la cual cuando es medida se ve inferior a 135 miliequivalentes. Entonces, son hiponatremias dilucionales o hiponatremias con edema, ¿sí? Y existen algunas situaciones muy raras de hiponatremia con exceso de agua y sin edema. Solamente pido que las recuerden, no vamos a hacer tanto énfasis en esto, como pueden ser el SIHAD. El SIHAD es una sigla que dice síndrome inadecuado de secreción de hormona antidiurética, el hipotiroidismo o el estrés. Ahora, ¿cuándo puedo yo ganar sodio? ¿Sí? Para irnos a las otras situaciones, que es la hipernatremia. Una hipernatremia, por definición, es la concentración de sodio plasmático por arriba de 150 miliequivalentes litro. Aquí no está expresado, pero pido que retengan ese concepto. Yo puedo estar frente a una situación en la que pierda mucha agua, pero no tanto sodio, y en el balance final he perdido más agua que sodio, por lo tanto, entonces tengo una hipernatremia, ¿sí? Por ejemplo, la sudoración excesiva de los deportistas, de los maratonistas, el ejercicio extremo, los golpes de calor, me provocan salida corporal de mucha agua, algo de sodio, pero mucho más agua que sodio, y que en el balance yo tengo entonces una situación de hipernatremia. Las diarreas y las diuresis osmóticas suelen también estar citadas en las hipernatremias por pérdida de agua, ¿sí? ¿En qué otras situaciones yo puedo estar, digamos, también frente a una hipernatremia? Los invito a que vayamos a la última de los ejemplos. Por ejemplo, que sea iatrógena. Ustedes reconocen que la palabra iatrogenia es, digamos, un defecto producido por la intervención médica, ¿sí? Es un error, digamos, es un acto producido por la intervención médica. Y a ver, paso a explicar esto. Si yo tengo una persona internada a la que le he colgado una alimentación parenteral, la alimentación parenteral son solutos y una serie de sustancias que se introducen por la vena para sustituir el normal proceso de la alimentación, puede ser que en ese contexto a esta persona le incorpore un exceso de sodio,
que no lo tuve en cuenta, o que no he tenido en cuenta el balance de ingresos y egresos de sodio y lo he llevado a una situación de hipernatremia, ¿sí? También el exceso de soluciones de sodio en los pacientes internados. Cuando se internan los pacientes colocamos soluciones salinas a través de las venopunturas. Las diálisis es un proceso de intercambio del plasma a través de membranas y a través de ese proceso desintoxicamos de alguna manera, por decirlo así, a los pacientes, y en ese proceso pueden haber situaciones de hipernatremia, o bueno, una rara situación que es la enfermedad de Cushing, que es un hipercortisolismo, pueden provocar excesos de sodio. Entonces, repito, uno puede tener exceso de sodio porque perdí mucha agua y menos sodio, como en el caso de las pérdidas, o también puedo estar frente a un exceso de sodio porque gané sodio, como en un proceso iatrógeno en la diálisis o en las soluciones salinas, ¿sí? Otras situaciones menos frecuentes son las pérdidas cutáneas, las respiratorias o la diabetes insípida. Bueno, vamos ahora a algunas alteraciones o pocas palabras sobre el potasio, ¿sí? ¿Qué es el potasio? El potasio es un ion muy importante que mayoritariamente en el 98% de los casos se encuentra en el interior de la célula. Los mayores reservorios de potasio de nuestro cuerpo son el músculo esquelético y el hígado, y solamente un 2% del potasio total del organismo está en el espacio extracelular, y es precisamente ahí, como lo hacíamos con el sodio, donde vamos a ir a medirlo, ¿sí? El que suele medirse en la práctica de todos los días. Nuestro organismo regula su balance mediante una ingesta y una eliminación renal de potasio, y también hay otras pérdidas de potasio, como suelen ser las pérdidas digestivas, pero son bastante insignificantes comparadas a las pérdidas renales, ¿no? Salvo, obviamente, que estemos ante procesos patológicos del tubo digestivo que incrementen notoriamente la regulación del potasio. Es decir, entonces, la regulación del potasio básicamente tiene que ver con la regulación renal, ¿sí? Ahora, ustedes tienen ahí en la placa cuáles son las hipocalemias y las hipercalemias. Hipocalemia es el término que hace referencia a la disminución de la concentración del potasio por debajo de 3.5 miliequivalentes litros, ¿sí? Esto le vamos a pedir que lo retengan. Por debajo de 3.5 miliequivalentes litros, una persona se dice que tiene hipocalemia. Y como recién lo anticipábamos, cuando estoy frente a una situación de hipocalemia, rápidamente tengo que ir a pensar cómo funcionan esos riñones. Si esa persona, por ejemplo, no abusó de diuréticos, no tiene enfermedades renales, como son las tubulopatías, las enfermedades que provocan diuresis osmótica, como la diabetes mellitus descompensada, u otras menos frecuentes como desórdenes hormonales como el hiperaldosteronismo o el Cushing. Yo diría que las pérdidas renales tienen que ver con glomerulopatías, tubulopatías, abuso de diuréticos, diuresis osmótica, entre las causas más frecuentes. Pero dijimos también que pueden haber enfermedades digestivas, como las enterocolitis, el abuso de laxantes o los vómitos excesivos, que pueden llevarnos a hacer perder potasio por el tubo digestivo, o algunas situaciones en donde existe lo que se llama un shift de potasio. Shift es el pasaje del componente intravascular o del componente intersticial hacia la célula, y eso es lo que se llama shift de potasio, o sea, un masivo ingreso del potasio extra al intracelular que provoca, por ejemplo, el uso de algunos fármacos como la insulina, ¿sí? Ahora, en el otro extremo, sigamos el puntero, están las hipercalemias. Hipercalemia es una situación en donde existe
un incremento de la concentración de potasio por arriba de 5.5 milequivalentes litros. Y siendo el riñón, como lo dijimos hace un ratito, el principal órgano regulador del potasio, tengo que ir a pensar que una persona que tiene hipercalemia quizás tenga su metabolismo de excreción alterado. Entonces, la insuficiencia renal aguda, la crónica, suelen ser causas muy comunes de hipercalemia. Otros desórdenes son la acidosis metabólica, la destrucción celular por trauma. Habíamos dicho que el músculo es un reservorio muy importante de potasio en nuestro cuerpo, y entonces todas aquellas situaciones que provocan aplastamiento, el crushing syndrome es esto, o sea, personas que han estado aplastadas o, digamos, los accidentes de tránsito donde hay mucho daño muscular, las quemaduras pueden provocar paso al extracelular del potasio intracelular y expresarse como una hipercalemia. Y por último los diuréticos, pero usted dirán también, pero doctor, a ver, usted me dijo que los diuréticos sacan agua y sodio y pueden sacar potasio. Sí, también es cierto, hay algunos diuréticos que se llaman ahorradores de potasio, que bloquean el sistema aldosterónico. Ese diurético se llama espironolactona, y su mala utilización o su exceso, los diuréticos ahorradores de potasio, este es el único concepto que quiero que así lo guarden, pueden provocar también hipercalemia. Bueno, y ya para finalizar esta presentación de hoy, que yo creo que es compleja, y le pido, chicos, que tengan un poquito de paciencia y revisen estos conceptos. Es probable que volvamos, o seguramente vamos a volver sobre ellos a lo largo de todo el año. Les propongo que revisemos lo que es la regulación fisiológica y la evaluación de un equilibrio ácido-base, ¿sí? Empiezo diciendo que, a ver, el cuerpo humano precisa para su correcto funcionamiento de la existencia de un pH estable, ¿sí? El pH, esto ya seguramente lo traen del año pasado, es una unidad de medida que permite saber la concentración de hidrogeniones, cuán ácidas, cuán concentrada está una sustancia con respecto a la concentración de hidrogeniones, eh, sabiendo que existen distintos líquidos corporales con distintos tipos de pH, ¿no? No es lo mismo el pH ácido, por ejemplo, de la orina, o extremadamente ácido como el jugo gástrico, a un pH intracelular, cuyos límites normalmente oscilan entre 7.35 y 7.45, ¿sí? Entonces, nuestros líquidos corporales tienen distintas concentraciones de hidrogeniones, tienen distintas mediciones de pH, pero las células en general, su pH oscila entre 7.35 y 7.45, y las desviaciones superiores o inferiores de estos valores repercuten en nuestros sistemas orgánicos y producen reacciones bioquímicas en el interior de la célula que alteran sus funciones en forma eléctrica, contráctil, su metabolismo oxidativo, y hasta pueden provocar la muerte, ¿sí? Por ejemplo, en algunas situaciones de acidosis metabólica, por insuficiencia renal o por sepsis, la disminución del pH puede provocar disminución de la contractilidad del corazón, alteraciones de los sistemas de metabolismos renales, liberación de sistemas excitatorios, arritmias, por ejemplo, en el miocardio, y terminar con la vida de una persona. Es decir, nuestro sistema de equilibrio ácido-base tiene que tratar de ser lo más estable posible para que se garantice de esa manera la función celular. Dicho toda esta presentación, vamos a revisar un poquito, esto es fisiología, cuáles son nuestros sistemas
tampón o buffers, es decir, cuál es nuestra capacidad de neutralizar estos desequilibrios ácidos-bases, ¿sí? Y tenemos sistemas buffers en el líquido extracelular, a través del bicarbonato, en el riñón y en el pulmón, o sistemas buffers en el líquido intracelular, con la presencia de fosfatos inorgánicos, carbonatos y proteinatos, que son sales que tienden a neutralizar estas sustancias que pueden estar en exceso. Ahora, ¿qué es un ácido? Un ácido es toda aquella sustancia que es capaz de donar hidrogeniones, que es capaz de donar hidrogeniones, ¿sí? Y una base o un álcali es una sustancia capaz de aceptar hidrogeniones, ¿sí? El grado de acidez de un líquido orgánico se expresa mediante la concentración de hidrogeniones. ¿Cuáles son nuestros ácidos? Nuestros ácidos básicamente vamos a dividirlos en dos. Los ácidos volátiles, que como su nombre mismo lo dice acá, son rápidamente difusibles, tienen combustión de la glucosa, provienen de la combustión de la glucosa, y los ácidos grasos, y suelen eliminarse por vía pulmonar, ¿sí? A través de la respiración. El principal ácido volátil es el dióxido de carbono, ¿sí? Este concepto les pido que esté bien grabado entonces. ¿Y cuáles son nuestros ácidos orgánicos? Los ácidos orgánicos provienen del metabolismo proteico, de la combustión incompleta de grasas o hidratos de carbono. Algunos ácidos orgánicos están citados aquí, como son el sulfúrico, el láctico, que vienen directamente de la actividad muscular, el ácido úrico y los cetoácidos, que vienen de procesos de beta oxidativos, es decir, de la oxidación de los lípidos. Estos ácidos se eliminan por el riñón y son muy distintos a los otros, son ácidos fijos y deben ser eliminados por los mecanismos renales. Entonces las alteraciones posibles, con esto ya vamos a ir cerrando la presentación, suelen ser la acidosis, o sea, cuando nuestro pH se mueve hacia los ácidos, es decir, cuando ganamos hidrogeniones, nos ponemos acidóticos y vamos a modificar el pH hacia la izquierda, se llama, y vamos a estar frente a un proceso de acidosis, que puede ser metabólica o respiratoria. Esto lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Y por todo lo contrario, cuando lo que ganamos son bases o álcalis, el proceso va a ser alcalosis, que también puede ser respiratoria. Diapositiva, que les dije que estaría bueno mirarla cuando hayamos avanzado sobre las siguientes, y tratar de revisar cómo se mueven entonces el pH, el bicarbonato y la CO2 en las distintas alteraciones del equilibrio ácido-base. Bueno, espero que esta forma de mostrar la teoría les haya resultado un poquito más productiva, más útil. Las alteraciones del metabolismo ácido-base son situaciones complejas, hay que estudiarlas con mucha paciencia, tienen los textos para apoyar sus conocimientos y los espero en la próxima teoría. Muchas gracias. Y por último, a no desanimarse, la última situación, que es la alcalosis respiratoria. En la alcalosis respiratoria, siempre que me dicen alcalosis, modifico mi pH, me posiciono hacia la derecha, arriba de 7,45. Entonces, en esta situación tengo concentraciones muy bajas de ácidos volátiles y concentraciones bajas de bicarbonato. ¿Cuáles son estas situaciones? La hiperventilación por ansiedad, por sepsis, por embolismo pulmonar, o sea, toda aquella situación que me lleva a mí intercambiar ácidos volátiles con una frecuencia respiratoria por arriba de lo normal.